En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy corresponde al día 21 de agosto del año 2021, sábado, y la Iglesia nos propone recordar a San Pío X, Papa. Se impuso siendo Papa por su sencillez y su vigor. Con mano firme gobernó a la Iglesia en una época en la que ésta debía hacer frente a un laicismo virulento y a posiciones extremadamente radicales sobre el conocimiento teológicos y bíblicos. El Papa invitó a los cristianos a participar activamente en la liturgia y los atrajo a la fuente de la vida. San Pío X, Papa, vivió entre nosotros del año 1835 a 1914. Bien, entremos a las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de Ruth. Seguimos con el libro de Ruth. Está interesante este libro, esta historia de esta moabita que es acercada al pueblo de Israel, sobre todo a la comunidad de Belén. Y dice, tenía Noemí por parte de su marido, es tomada del capítulo 2, de los versículos del 1 al 3, del 8 al 11 y del capítulo 4, de los versículos 13 al 17. Tenía Noemí por parte de su marido Elimelec, un pariente de muy buena posición llamado Booz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores. Ella le respondió, ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo, que para su suerte de ella, pertenecía a Booz, el de la familia de Elimelec. Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadores y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo, ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Booz le respondió, me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho con tu suegra. Cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Booz se casó con Ruth, se unió a ella y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesed, padre de David. Palabra de Dios. Bien, en esta lectura de Ruth, en esta continuidad de Ruth,
vemos cómo esta moabita se da maña para traer el alimento a su casa, para acercar el alimento a Noemí, su suegra, que en este caso técnicamente o prácticamente era su mamá. Y ves cómo va y toma, no roba, toma aquellas espigas que se le caen a los segadores y con ellos poder acercar la harina o el trigo a la casa de su madre. Sin embargo, las historias llegan a oídos del jefe de las tierras, del dueño de las tierras, que es Booz, que a su vez es un pariente lejano del esposo de Noemí. Y vemos cómo Booz se acerca y le reconoce a Ruth el esfuerzo que ha hecho por estar con su suegra. Cómo es que la reconoce como madre y cómo es que ella, Ruth, abandona a su tierra, a su padre y a sus dioses para acercarse a la tierra y a los dioses de Noemí. Vemos en esta otra parte de la lectura, ya al final, donde ya vemos que se casa Ruth con Booz, vemos cómo el hijo viene siendo la herencia que no tuvo Noemí, a pesar de que el hijo no es directamente de su hijo, no es herencia propiamente de Elimelech, que es el esposo, ¿sí? Sino que aquí viene por herencia, por adición. ¿Cómo es que Ruth toma como madre a Noemí y en función a eso, el hijo de Ruth es como si fuera el hijo de Noemí? Volvemos a encontrar otra vez esa similitud con Jesús, con José. La diferencia aquí está en que José, en el papel de Noemí, toma a María, que no es, que el hijo que viene no es propio, sino que por herencia y por así él lo decide, lo toma como su hijo. Aquí vemos algo similar. Sin embargo, vemos la descendencia, y a pesar de que es hijo de una pagana, de una extranjera, de una moabita, el hijo del hijo, ¿sí? O sea, el nieto es quien le va a dar la estabilidad al pueblo de Israel. El hijo se llama Obed, el hijo de Booz y de Ruth se llama Obed, el cual va a engendrar un hijo que se va a llamar Jesé y el cual va a engendrar un hijo que se va a llamar David. Bien, del Evangelio continuamos con Mateo, con el evangelista Mateo, de los versículos del capítulo 23 y de los versículos del 1 al 12. Dice: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros.
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Este evangelio trae mucho buscapié. Primeramente es a quien va dirigido, a la multitud y a los discípulos. Una parte la dirige propiamente a la multitud y la otra la dirige a los discípulos. Sin embargo, Jesús no hace la distinción aquí, sino que uno tiene que saber qué parte tomar. La primera parte va dirigida a la multitud, donde habla de los fariseos y de los escribas, que es como acabamos de leer en el evangelio de ayer, en donde van y le ponen ese 4, esa prueba para hacerlo caer a Jesús. Aquí, ¿qué es lo que les dice? Háganle caso. Sí, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. ¿A quién se lo dice? A la multitud con relación a los fariseos y a los escribas. Háganles caso, sí, porque hablan de la ley. Están sentados en la cátedra de Moisés. Hablan de la ley. Pero las obras distan mucho de hacer lo que realmente dicen que deben de hacer. Hacen fardos muy pesados. La ley la hacen muy pesada. Y ellos no quieren mover la ley, no quieren tocar la ley, simplemente porque se les hace muy difícil cumplir con la ley y los preceptos que les imponen a la gente. Y luego les dice a la multitud, todo lo hacen para que la gente los vea. Ensanchan las filacterias, ¿sí? Las franjas de sus mantos, ocupan los primeros lugares en la sinagoga y los quieren que los saluden en las plazas. Les gusta lucirse, les gusta que los llamen. Y luego viene esta segunda parte, que esta va dirigida a los discípulos, donde les dice, ustedes en cambio, ¿sí? Ustedes en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. ¿Quién es el maestro? El que da la instrucción, el que está arriba de los demás, porque el maestro tiene discípulos. Y al momento en que uno es discípulo, responde a la disciplina del maestro y a la enseñanza del maestro. Pero ¿a quién les dice que les llame maestro? A los fariseos y a los escribas. Entonces, a los discípulos les dice, no dejen que los llamen maestro, no sean como los escribas, no sean como los fariseos, no dejen que los llamen maestros, porque al llamarlos maestros van a estar encima de los demás. También dice, no llamen padre a otro, porque padre hay solo uno. Sin embargo, tenemos un padre biológico, que ese sí lo llamamos padre y sí lo reconocemos como padre, porque es a fin de cuentas quien nos da la enseñanza dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro conocer, dentro de nuestro sentir, dentro de nuestra religiosidad y dentro de nuestra espiritualidad. Sin embargo, una vez que crecemos, ¿a quién tenemos que llamar Padre? Al Padre Celestial. Ese es nuestro Padre. Pero mientras aprendemos, tenemos a alguien que nos dirige y al que biológicamente reconocemos como nuestro Padre. Luego también les dice, no se dejen llamar guías,
porque guías solamente está Cristo. Pero aquí está algo muy curioso. ¿Quién lo está diciendo? Jesús lo está diciendo. Jesús, Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Mesías, el enviado, el que ha de venir para darle plenitud a la ley. Él va a ser el guía. Sin embargo, él en el Evangelio de Mateo no se reconoce a sí mismo como el enviado, no se reconoce como el Cristo. Él dice, no se dejen llamar guías, porque guías de ustedes es solamente Cristo. No dice soy yo, dice Cristo, el Mesías, el enviado. Él va a ser el guía. Y por último, habla del servicio, ¿sí? Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. ¿Por qué el mayor? Recuerden que cuando nosotros vamos creciendo y vamos entendiendo más la Escritura, vamos entendiendo más nuestra finalidad en esta vida, vamos entendiendo más nuestro trabajo para con el hermano, nos convierte en hermanos mayores de ellos. Tenemos que protegerlos y la protección es un servicio. El ayudarlo es un servicio. El estar con ellos es un servicio. Por eso dice, el que se enaltece será humillado. Hay que recordar que Dios enaltece a los que son humildes. Y esta humillación habla de humildad. No es un sentido peyorativo, no es un sentido en el que lo tengo que agredir, en hacerlo menos. No, me tengo que opacar, que es diferente a hacerme menos o de sentirme menos. Tengo que ser humilde. Por eso, los humildes serán los enaltecidos. Aquí el texto nos dice humillados, el que se humilla, el que se es humilde. Hermanos, es una reflexión muy interesante esta. Y bien, para terminar la liturgia correspondiente al día 21 de agosto, sábado, en el que recordamos a San Pío X Papa, hagamos la oración colecta. Y dice, Dios Padre, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede, benigno, que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.